Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Una vez más estamos aquí con el propósito de compartirles algo de la palabra del Señor. Yo quiero compartirles un mensaje que lo he titulado de la siguiente manera. Asegurémonos de no llevarle la contraria a Dios. Parece que la humanidad en su mayoría así vive, en contra de Dios. Y a veces pensamos que nosotros los cristianos vamos en plena línea con Dios. A veces pensamos y creemos que vamos realmente como Dios en el rumbo que Él va, nosotros vamos también. Ojalá y así sea. Eso debería de ser. Si la mayoría de la humanidad le lleva la contraria a Dios, nosotros los cristianos no. Porque ya hemos encontrado la palabra del Señor que dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es mejor caminar de acuerdo con Él que en contra de Él. Porque no se nos debe olvidar que Él es el soberano. Y lo que dice Él, eso se hace. Si no lo quiere hacer usted, lo hará con otro, pero Él de que lo hace, lo hace. Y es mejor que nos pongamos a las órdenes de Él y no que nos pongamos a pelear con Él o contra Él. Dijo el apóstol Pablo, ¿provocaremos a celo al Señor? ¿Somos nosotros más fuertes que Dios? ¿Usted qué responde? Nosotros somos polvo. El mismo Dios dijo en cierta ocasión, fue por los tiempos de Noé, no contenderá, dijo el Señor, mi espíritu con el hombre, porque Él es carne y Dios es Dios. Hay una grandísima diferencia entre el nivel de Dios y el nivel de un simple ser humano como nosotros. Ahí en Isaías capítulo 40, por ahí dice que nosotros somos como langostas. Imagínense lo que somos delante de Dios. Si vivimos y estamos aquí todavía es por su misericordia, porque Él le ha placido permitirnos la vida. Pero si no, ya no estuviéramos ni existiéramos. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Y yo le quiero compartir este mensaje. No le llevemos la contraria a Dios. Y asegurémonos de que no le llevemos la contraria a Dios. Asegurémonos de caminar en línea con Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vuelvo al punto que no puedo quitar de mí. Para que podamos realmente asegurarnos de caminar con Dios, necesitamos oración e intimidad con Dios. Porque así es cuando sabremos realmente qué Él quiere, qué Él pide, qué Él desea, qué Él haría. Es en la oración cuando nosotros conoceremos el pensamiento de Dios, el sentir de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Pero ¿por qué conoceremos y sabremos y entenderemos todo esto? Porque tendremos esa comunión con Dios, esa intimidad. Nos haríamos uno con Dios. Él sería en nosotros y nosotros seremos en Él. Que es como así debemos vivir. Ya no como nosotros, sino como Él. No le llevemos la contraria a Dios. No, hermanos. Asegurémonos de no llevarle la contraria a Dios. Usted puede estar en contra de cualquiera si quiere. Y tal vez no le cause tantos problemas, o a lo mejor sí. Pero llevarle la contraria a Dios es como quien quiere golpear el aire. A Saulo se le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea que es algo inadmisible. Es algo realmente absurdo. Que tristemente la humanidad así vive. Pero usted y yo que hemos conocido a Dios, debemos de procurar ajustarnos con Dios, alinearnos con Dios,
Caminar con Dios en vez de llevar la contraria a Dios y de procurar que los demás logren entender que es terrible estar en contra de Dios. Pero ¿cómo le vamos a hacer entender a los demás que es terrible estar en contra de Dios si nosotros mismos, a veces siendo cristianos, a veces en algo o en muchas cosas estamos en contra de Dios? Y pudiera ser que entre menos intimidad tengamos con Dios, más vivamos contrariamente a Dios, porque no tendremos la visión de Dios. La visión de Dios se obtiene en oración. El discernimiento se obtiene en oración. No se obtiene de ninguna otra forma, aunque alguien diga lo contrario. La visión, el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento de Dios y cuantas otras cosas más que pertenecen a Dios se obtienen y se tienen cuando se logra tener una real intimidad con Dios, una comunión con Dios. Entre más uno se mete con Dios, la mente parece que se nos va abriendo, el corazón se nos va abriendo. Muchas cosas que no entendíamos las empezamos a entender por el mismo Espíritu que Dios pone en nosotros, pero no las entenderemos. Por eso la gente de allá afuera, la humanidad, vive en contra de Dios porque tienen poco, piensa que no va a pasar nada, piensa que esto es liviano, piensa que esto no va a traer repercusiones en el mañana, en el futuro, cuando va a ser terrible que alguien muera en esa postura contra Dios viviendo la vida. Es mejor que nos alineemos a Dios. Quiero leerles una parte, hermanos, rápidamente. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló ahí un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Quise leer esta parte porque aquí encontramos a un hombre, al profeta Jonás. Era un hombre de Dios, tal vez como usted o como yo, que aunque sea con nuestras deficiencias, flaquezas y debilidades, tratamos de buscar a Dios, de servir a Dios, y creo que tratamos de agradar a Dios. Este hombre cuando recibió la orden de Dios, cuando recibió el mandato de Dios, automáticamente se puso en una postura contraria a la postura de Dios, al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Dios pensó en destruir a Nínive, pero antes pensó en darle una oportunidad y pensó en Jonás. Qué privilegio que Dios piense en nosotros. Pero cuando Dios piensa en nosotros, nosotros nos hacemos los engrandecidos. Y nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la nuestra. Hasta parece que demostramos que Dios está equivocando en lo que está haciendo, lo que está pensando, y que el mejor pensamiento lo tenemos nosotros, cuando la verdad nosotros no somos nada. Y es importante que usted y yo pensemos en esto. Jonás, en vez de obedecer, Jonás, en vez de ir en línea con Dios, se desalineó con Dios. En vez de ir a Nínive, fue y tomó un barco para Tarsis, a dirección contraria a la dirección que el Señor Jesucristo, que Dios le estaba ordenando que fuera. Pero más adelante podemos darnos cuenta las consecuencias. Jonás no quiso ir de su voluntad, pero como Dios estaba resuelto a que Nínive recibiera un mensaje, el mensaje de parte de Dios, no por otra persona, tenía que ser a través de Jonás y por medio de Jonás. Y así tuvo que ser. Y ustedes conocen la historia de Jonás. Hermanos, hermanas, no le llevemos la contraria a Dios, mejor alineémonos con Él. Prestémosle oído y todo lo que nos diga, hagámoslo. Solo digámosle que nos dé un oído afinado, un oído abierto a Él, que podamos escuchar y entender cuando Él nos habla y obedecerle también. Es importante, hermanos, que veamos eso y que tomemos carta en este asunto, porque nos damos cuenta, Jonás se puso en contra de Dios y no le fue nada bien. Lo acabó haciendo,
lo hizo a fuerza, pero él acabó disgustado, enojado. Nínive se libró porque se arrepintió al mensaje de Jonás, se libró del castigo, de la destrucción, pero Jonás acabó enojado y disgustado con Dios. Pero el plan de Dios, el proceso se llevó a cabo. Pero es mejor estar de acuerdo con Dios. Es mejor ponernos en línea con Dios. Es mejor ponernos en la dirección con Dios y caminar a la par con Dios y dejar que Él haga con nosotros lo que Él quiera, que nos lleve a donde Él quiera. No hagamos lo que queremos, porque ¿cuántos hacen cosas al nombre de Dios? Sí las hacen, pero conforme ellos quieren, les parece o hasta les conviene. No, hermanos, tenemos que hacer las cosas no a nuestra manera y forma y como queremos, no lo que nos agrada, nos gusta y nos conviene, no lo que nos va a dar ganancia, no, sino tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, porque ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, el propósito de Dios debe ser el nuestro, el deseo de Dios debe ser el deseo nuestro, la intención de Dios debe ser la intención nuestra, el sentir de Dios debe ser el sentir nuestro. Lo nuestro debemos hacerlo a un lado, lo nuestro debemos sacarlo y debemos decirle, hágase la voluntad del Señor, se haga como Él dice y no como yo, y nos irá mucho mejor que si se hiciera nuestra propia voluntad, hermanos, y acabaremos bendecidos y bendiciendo a muchos, porque Dios será en nosotros bendiciendo a demasiadas personas, empezando por nuestra familia. Pero no le llevemos la contraria a Dios, al contrario. Cada día digámosle, Señor, ¿qué más? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Enséñame. Me cuesta, me es difícil, pero quiero hacerlo. Ayúdame. Y Dios nos va a ayudar a hacer las cosas y a hacerlas bien. Hermanos, hermanas, no le llevemos la contraria a Dios como Jonás. Lea todo el libro de Jonás, que consta de 4 capítulos. Lea la historia de Jonás y vea cómo le fue a Jonás por desobedecer a Dios. Vea cómo le fue a Jonás por ir a llevar la contraria a Dios. Tuvo que acabar en el vientre de un pez. Y hermanos, y no le fue nada bien. Pero hermanos, en esta mañana, en esta hora yo les digo esto, les exhorto, no le llevemos la contraria a Dios, al contrario, pongámonos a la orden de Dios. Y más en este último tiempo, para hacer esta obra de evangelismo, esta obra de evangelista, esta obra de predicar a la gente. El mundo está a punto de ser destruido, el mundo no está a punto de enfrentar un cataclismo terrible, una catástrofe terrible, una destrucción terrible. Debemos de ir como Jonás a predicar el evangelio de Jesucristo para salvación de muchas almas, ojalá de todas, pero por lo menos nosotros llevemos el mensaje. Hablemos de Cristo, hablemos de Dios, hablemos de que hay oportunidad de salvación. Nínive se arrepintió, a lo mejor no todo el mundo se arrepienta, pero alguien se ha de arrepentir, alguien se ha de salvar por el mensaje que se ha dado a través de nosotros. Dios nos está enviando, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga lo que dice, ahora no nos dice ves a Nínive, ahora no nos dice ve ahí, aquí, ve allá, ahora dice ves por todo el mundo. Ahora con las redes sociales puedo predicarle a todo el mundo. Vayamos a las calles, a las ciudades, a los parques, a las comunidades, a las casas, a los hospitales, a las cárceles, a los centros de rehabilitación, y a diferentes partes, donde quiera que andemos o vayamos, llevemos a cabo la gran comisión de Dios, que es urgente. Los más tienen que saber que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cambia, que Cristo ofrece salvación y vida eterna en el cielo a todos los que vengan a Él arrepentidos a reconciliarse con Él. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. No le llevemos la contraria a Dios, mejor caminemos de acuerdo con Dios y veremos las bendiciones que nos alcanzarán y alcanzarán a muchos más a través de nosotros, y a Dios lo tendremos complacido, contento y feliz con nosotros, y nosotros viviremos en paz con Dios, con nosotros mismos y con todos. Hermanos, Dios les bendiga, les guarde, Dios sea con ustedes, y si Dios permite nos vemos en otra ocasión, si no, en el cielo. Pero preparamos porque Cristo viene, el tiempo se nos acaba, estemos listos y procuremos de que otros más también se alisten, se preparen para irse con Cristo. Dios les bendiga, les guarde, buen día a todos en el nombre de Cristo Jesús, amén.